carta de Tesalonicenses fue escrita, algunos datan del año 51, 52, no más. A veces es importante saber en qué tiempo fue escrito, porque te vas a contestar muchas preguntas. ¿Ok? Vamos a dar lectura. El capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, tiene un subtítulo que dice la venida del Señor. La venida del Señor. No hay un error, porque el Señor ya vino, ¿no? Tiene que ser la segunda venida. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, papá, en el precioso nombre de tu amado Cristo Jesús. Mira, Padre, hemos leído, Señor, hemos anunciado, Padre, tu palabra, Señor, en esta tarde, Padre. Y mi Dios, ahora te pedimos, Padre, que tú nos unge nuestras mentes con tu Espíritu para que podamos retener tu palabra, Señor. Y tú prepara nuestros corazones para que nuestros corazones estén abiertos, Padre, a tu bendita palabra, Señor. Habla, que tus siervos escuchan, mi Dios. Habla, que tu siervo escucha, Señor. Síguenos revelando, síguenos iluminando con tu bendita palabra, Señor. Padre, líbrame de toda doctrina errónea, bendito Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Padre, te lo pido y te doy las gracias, mi Señor. Amén. Amén y amén.
Eh, lo importante, mis hermanos, lo importante de estar atentos a la palabra profética. El escatólogo, el doctor Darío Salas, ha mencionado que el 40% de la Biblia es palabra profética. ¿Y qué significa eso? Que Dios anuncia lo que va a acontecer antes que esto acontezca. Yo no sé si tú te sorprendes. Estoy sorprendido. Quiero recordarte que hace 2000 años, su primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió más de 300 profecías. Iban a ser de una virgen. Isaías 53 nos registra 750 años antes, describe el precio que tenía que pagar nuestro Señor Jesucristo por tu rescate y mi rescate, mis hermanos. Por eso tenemos que tener siempre corazones agradecidos para lo que Él hizo por nosotros, mis hermanos. Amén. Que iba a ir montado en un pollino, que iba a cantar el gallo, que se iban a repartir sus vestiduras. De hecho, cuando va Jesús a la sinagoga, Lucas 4, que empieza a recitar Isaías 61, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los cautivos. La Biblia registra que entregó el rollo y le dijo al auditorio: hoy se ha cumplido esa escritura. Obviamente había religiosos que desde ahí empezó el rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Pero en concreto, mis hermanos, Jesús cumplió más de 300 profecías. Hemos ya dado estudios de algunas de ellas. Y te recuerdo que es curioso que hace 2000 años, supuestamente los teólogos fariseos, saduceos, escribas, que conocían de la Biblia, no se dieron cuenta quién nos estaba visitando. ¿Y por qué? Por su prejuicio religioso, por su corazón. Al ver a ese joven de Nazaret, humilde, sencillo, me atrevo a decir que unos fariseos y saduceos se fueron en el viaje tomándolo de un tonto. ¿Qué? Él va a ser el Mesías. Estaba profetizado, mis hermanos. Nuestro hermano Pablo nos da luz. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de la carta a los Romanos, que
Dios en su misericordia, desde que Él creó al hombre en el huerto del Edén, y por ahí tú sabes la historia, la serpiente antigua, Satanás, quiso frustrar el plan de Dios. Pero Dios es un Dios soberano, mis hermanos. Dios es un Dios soberano. Su plan no fue frustrado. Dios sigue continuando con su plan. Y en su plan, Pablo registra que Dios provocó a celos a ese pueblo, llamando a un pueblo que no era pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Eras tú y soy yo. En nuestras venas, mis hermanos, no corre sangre judía. Al menos yo no me he enterado. Y lo hemos dicho estas veces que fueron 61 generaciones. 61 generaciones para ver el cumplimiento de la profecía que hace 8 días nos mencionaba Jonathan. Génesis 3:15. Y la simiente de la mujer le dirá en la cabezota, y tú le dirás el calcañar. El precio que tenía que pagar nuestro Señor Jesucristo por tu rescate y mi rescate. Entonces, vino generación tras generación, generación tras generación. Imagínate que podemos inventar una maquinita del tiempo, vámonos a los tiempos de Moisés. Vamos más allá, vamos a los tiempos de Noé. Ve a Noé ahí construyendo el arca. Tuvo nada más unas semanas, ¿verdad? Construyendo el arca. No sé cuántos necesitos estuvo construyendo. ¿Alguien sabe cuántos años estuvo construyendo el arca Noé? Alertando a la humanidad de ese tiempo, Dios va a enviar un diluvio. Dios va a enviar un diluvio. Dios va a enviar un diluvio. ¿Alguien recuerda cuántos años estuvo construyendo el arca Noé? 150. Fueron 120 años. 120 años. Pero te puedes imaginar, no está chiflado, porque se dice, mis hermanos, que no llovía. Era un vapor que subía del suelo y daba humedad a las plantas. Entonces, cuando escuchan a Noé que Dios le enviara un diluvio, pues lo miraron de alubias, lo dialogó. Como hoy en día, muchos lo están viendo así. Los tapatrás, los aleluyitas, están medio chiflados, dicen que Jesús viene por segunda vez. Jesús fue categórico, mis hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Él lo anunció, si Él nos alertó, si está escrito en la Biblia, aunque te resulte a mí, aún mismo Pedro dice, a nuestro hermano Pablo le fueron dadas cosas que son difíciles de entender. Imagínate, Pedro tampoco. Oye, Pablo, no te azotes. ¿Cómo que eso de que el arrebatamiento, o sea, hoy en día está pasando esto, mis hermanos? ¿Qué quiero decirte, mis hermanos? Mi hermano, a mí me apasiona
palabra profética. Y 40% de la Biblia es palabra profética. Dios no quiere que tú estés en ignorancia. Así lo dice la Biblia, no seas como el mundo. O sea, Dios quiere que entendamos qué viene. Amén. Cumplimiento de la palabra profética. Jeremías capítulo 49 dice que el arco de Elam será derribado. Cumplimiento al pie de la letra. Esa palabra profética, el viernes en la noche, el presidente de los Estados Unidos autorizó arrojar bombas a esas 3 centrales nucleares que están ahí en Irán. ¿Quiénes Irán? O más bien dicho, ¿cómo está el movimiento del Medio Oriente? ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Les recuerdo, y lo hemos dicho, Jesús dijo, cuando veáis que la guerra reverdece, saben que el verano está cerca. Mateo capítulo 24, verso 31. Cuando veáis que la guerra reverdece, saben que el verano está cerca. Dios compara a su pueblo Israel con una higuera. Cumplimiento de esa palabra profética. 14 de mayo de 1948. 14 de mayo de 1948 se cumplió. Y Israel renació. Esparta del único caso en el mundo. Para que me entiendas, imagínate que la cultura maya nuevamente vuelve a ser nación. La cultura azteca nuevamente vuelve a ser nación. ¿Sí me estás entendiendo? Es único caso en el mundo, mis hermanos. El pueblo judío. Y obviamente después ahorita estamos entonando un cántico haciendo alusión a la fidelidad de Dios. Y lo hemos dicho vez tras vez que cómo es el carácter de Dios, cuál es el ADN de Dios. Dios es la persona más amorosa, la persona más tierna, más misericordiosa, la más justa. Dios es un Dios de justicia, la más buena. Pero también Dios es un Dios fiel. La misma palabra menciona fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que Dios le prometió a Abraham? Que haría un gran pueblo de sus lomos, de su descendencia, haría un gran pueblo. Y si bien es cierto que las cúpulas, siempre hay que ver lo que son las cúpulas y el pueblo, mis hermanos. Ejemplo, Irán, su gobierno son de lo más malo, pero el pueblo, el país que más está teniendo conversiones a Cristo es Irán. Quizás aquí ellos están usando. Está prohibido que traigas una Biblia, y sobre todo los varones. ¿Sabes a quién Dios está usando? Ya más oprimidas las mujeres ya no pueden estar. Dios está usando a las mujeres. Ahí en Irán. Entonces, es apasionante la palabra profética.
¿qué está pasando en el Medio Oriente? Pues hubo cumplimiento 14 de mayo del 48, nuevamente Israel vuelve a ser nación. Déjame decirte que eso no es una interpretación mía. He escuchado a varias personas con el título de doctorado en divinidad que están afirmando ese punto, empezando con el doctor Darío Salas. Mis pastores, aún el pastor Jacob, reconoce que la higuera es Israel. Amén. Ok. Pero cuando le regresaron tierras, estaba el mandato británico. Entonces, por 4 siglos estuvo ahí eso dominado por el Imperio Otomano. Después cae el Imperio Otomano 4 siglos y viene el mandato británico. Y es en ese tiempo en que muchos judíos empiezan a llegar a esas tierras que eran tierra de nadie. Como es el camino que pasa, los que van a África, pasan a Asia, pasan a Europa, ahí es el camino, ahí pasa entonces una tierra de nadie. Desde el año 70 en que los judíos fueron, el general Tito destruyó el templo judío fue destruido y todos los judíos fueron dispersados. La última resistencia fue en el año 135 en Masada, un acantilado, una montaña donde hubo la resistencia de judíos. Y el ejército romano, el mejor ejército romano de aquellos tiempos, tardó 3 años en poder conquistar a los judíos. Por lo cual para ellos fue una vergüenza que no podían derrotar a esos judíos. Y por lo tanto, para borrar la mancha, vamos a quitarle el nombre de Judea y vamos a poner Palestina. Déjame decirte que la palabra Palestina no es bíblica, no tiene fundamento bíblico. Eso los romanos se lo pusieron en honor a un monte que rodea a Roma, palestino. Entonces, a partir de allí, del 135, esa parte donde estaba Israel fue tierra de nadie. Y es hasta el 48 que nuevamente Israel vuelve a tomar posesión. Ahí intervino la Liga de Naciones Unidas, lo que hoy es la ONU. Después, lamentablemente, de la hecatombe que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, Hitler asesinó a cerca de 6 millones de judíos. Eso está registrado en la historia. De esos 6 millones, mínimo 2 millones eran niños. Pero no nada más eso asesinó Hitler, asesinó en total a cerca de 20 millones. Inclusive muchos compañeros de su propio partido lo mandó a asesinar. No quiero decir que es una de las peores basuras que la humanidad ha conocido. Ok. Todos los sobrevivientes judíos, imagínate, empatía, esa palabra hay que poner en los zapatos de tu mamá, murió en las cámaras de gas, tu papá, tu hermano, tu hermana. Hay varones que he escuchado testimonios que 30, 40 familiares murieron ahí.
la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te quiero decir con esto? Por lo tanto, Israel trae ese trauma. Y así lo dicen. Nos agarraron sin armas. Pero ahora sí tenemos armas. De ahí que cuando les dieron ese terreno, déjame decirte que el 77% de toda esa área se las dieron a los árabes. Lo que hoy es Jordania fue 77%. A Israel únicamente se le entregó el 33%. ¿Pero qué pasó? Quedaron algunas colonias en ese terreno que la Liga de Naciones les entregó. Quedaron unas colonias de árabes diciendo: no me salgo, no me salgo y no me salgo, dale como quieras. Desde el primer día que se fundó Israel al segundo día ya tenía guerra. Al segundo día, en el 48, 14 de mayo de 1948, el 15 de mayo ya tenía guerra con 4 países. Y después vino la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Pero es algo curioso, mis hermanos. Siempre que atacan a Israel, Israel gana. Hay testimonios asombrosos de cómo ha ganado las guerras Israel. Ahí te das cuenta que está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Y déjame decirte que muchos evangélicos, aún hermanos en Cristo, no entienden que Dios tiene 3 instituciones en esta tierra. Número 1, la familia. Es Dios el que instituyó la familia. Número 2, el pueblo de Israel. Y número 3, la iglesia. No confundas al pueblo de Israel con la iglesia. El pueblo de Israel, ellos están en la ley. Ellos no están en la gracia. Nuestro hermano Juan lo dice, que la ley vino ¿por quién? Por Moisés. Ellos siguen siendo leales, obedeciéndose, esforzándose a la ley mosaica. Obviamente ellos no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, pero nos identificamos. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Alguien cree en el libro de Génesis? ¿Alguien cree en el libro de Deuteronomios? Lo creemos. Pero dice Pablo que Dios nos provocó a celos. Detrás, mis hermanos, el autor intelectual de quien nos provocó a celos fue el mismo Dios. Y quiero que así explicártelo, mis hermanos. Así como Dios sacrificó a su propio Hijo, también Dios sacrificó a su propio pueblo. Cuando yo entendí esto, mis hermanos, Dios puso amor por ese pueblo. Porque lo que Dios hace para alcanzarte a ti y para alcanzarme a mí, pero también Dios es un Dios fiel. Si Dios le prometió a Abraham, Dios va a restaurar ese pueblo. Si bien es cierto que ahorita él sigue la ley, es Dios el que va a restaurar, porque Dios tiene su trato con Israel. Y está profetizado en el fin del tiempo, sí, Israel sí pasa la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Está tratando con ese pueblo hasta que todo el pueblo reconozca. Dios no les va a mandar otro Mesías. A ver, un Mesías a la carta, un Mesías para la iglesia y un Mesías para el pueblo judío. No. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Mesías y el Mesías de todo el universo. El problema es que ellos
sus ojos no están abiertos. Te lo he dicho vez tras vez que Dios ya hay muchos judíos de sangre que han reconocido a Jesús de Nazaret, tu Señor y mi Señor. Ellos también ya lo reconocieron como Mesías. En Israel hay una comunidad de más de 150,000 cristianos, muchos judíos que ya reconocieron a Jesús como su Mesías. Pero a nivel internacional son 10 millones, son cerca de 15, 20 millones, aún no han reconocido. ¿Y por qué hay incredulidad, mis hermanos? Prácticamente ahorita vemos el pleito nuevamente entre David y Goliat. Israel, ¿cuántos habitantes tiene? Tiene 9 millones. Irán tiene 85 millones de habitantes. 85 millones de habitantes. Israel en el primer ataque que descabezó fue por cabezas y descabezó. O sea, militarmente tienen una aviación. ¿Y sabes quiénes son los pilotos? Women's, mujeres de 18 años. Como diciendo la ley, en Irán a las mujeres les prohíben que traigan el pelo, tienen que nada más que se vean sus ojos, siempre tienen que dar tapada. Está la policía de la moral, si te ven con el pelo suelto, órale, cárcel y te golpean. Hace como 2 o 3 años a una mujer la mataron por haber, se le cayó de cubrirse el pelo, más o menos para que entiendas de qué tipo de pueblo es. Ok, entonces eso es lo que está pasando desde el primer día, 1948. Ha sido guerra, muchos no entienden, pero nunca Israel inicia esas guerras. La última, 7 de octubre del 23, este grupo terrorista Hamas se metió a territorio judío y asesinó a 1,200 personas y secuestró a más de 200 personas, que hasta el día de hoy, aún los que sobreviven, no nos han liberado. Una guerra es horrible, mis hermanos. Empatía, te puedes ubicar que ya tuvieses 600 días privada de tu libertad. Eso es lo que pasó. O sea, obviamente, ¿tú crees que Israel se va a quedar con las manos cruzadas? Es una responsabilidad. Todo gobierno moralmente tiene la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos. Y por eso entró en esta guerra. Primeramente con este grupo Hamas, prácticamente ya está derrotado. El grupo Hezbollah, ahí en Líbano, porque esos eran los tentáculos del pulpo, eran los tentáculos de Irán, el grupo de Hezbollah, el grupo de Hamas, el grupo acá en Siria, el grupo islámico, los Houthis allá en Yemen, y todas esas organizaciones. El presidente de los Estados Unidos les ha dado el estatus de terroristas. De hecho, por ahí había ya la propuesta de que algunos grupos aquí de narcos también se les diese ese tipo de estatus para combatirlos. Todo gobierno es responsabilidad de todo gobierno cuidar, proteger a sus ciudadanos.
Y ahorita en nuestro país, mucho se cuestionó, muchos de las palabras que dijo nuestro presidente, abrazos y no balazos, eso nada más fue de eslogan, pero en la práctica, el ejército está enfrentando a todos esos grupos de narcotráfico. Ok. Eso es lo que está pasando en Medio Oriente, cumplimiento profético. Está profetizando que viene esa guerra de Gog y Magog, Ezequiel 37, Ezequiel 38. Y esta no es la guerra de Gog y Magog, pero vamos hacia allá. Eso es lo que viene. Donde le dijo Putin, presidente de Rusia, que no hiciera eso a Estados Unidos. Ahorita a nivel mundial hay 3 países preponderantes, lo que es China, lo que es Rusia y lo que es Estados Unidos. Entonces, ya están amenazando, por ahí es de Pakistán, tiene armamento nuclear, está amenazando a Israel. También el coreano, este loco, dice que tiene un ejército de 20,000. Si Irán le pide préstamo ejército, te mando 20,000 soldados para cómo se llama. Entonces, esto va a desencadenar esta profetizada la guerra de Gog y Magog. El Salmo 83 te va a dar luz de que odia el mundo odia a Israel. Hay a nivel internacional un antisemitismo. Acaba de ver en el país de Francia, ganó equipo de ahí de Francia, subsidiado por Qatar. Ya sabes de dónde viene la lana de Qatar. Hicieron unos desmanes. A una muchacha que estaba en un carro, venían unas muchachas, casi 500 locos ahí, rompiéndole los vidrios a esta joven. Su carro quedó totalmente destrozado. Algunos analistas dicen que ya hay cerca de 70 millones de musulmanes en toda Europa. Lo que es Francia, lo que es España, lo que es Alemania, lo que es Inglaterra, que realmente los gobiernos ya tienen temor de ponerlos en cintura porque son bien locotes. Y como lamentablemente las mujeres europeas ya no quieren tener hijos, se tienen promedio de 1.5 las mujeres europeas y las mujeres musulmanas tienen un promedio de 4. Pero cada uno tiene 4 mujeres. Contéstate por qué ha crecido. Son 1.800 millones de musulmanes ahorita. 1.800 millones. Y en su óptica, ellos nos quieren venir a evangelizar. Ellos nos quieren ganar para sus dioses que Alá. Esa es la lógica de los musulmanes. Ellos son intolerantes a otra creencia. Imagínate, Israel está rodeado de 22 países musulmanes, ya te has de imaginar por qué lo odian, pero a nivel mundial hay 56 países que son musulmanes. De estos musulmanes hay dos grupos, chiitas y sunis. Chiitas y sunis. Irán son chiitas, los más radicales. Ellos son los autores del derribamiento de las Torres Gemelas. Este problema no inició ayer, ya tiene desde tiempo. Entonces, ahorita ya amenazaron, a raíz de que Estados Unidos entró en guerra, ya amenazaron no al ejército, sino a todo ciudadano estadounidense, a todo ciudadano judío israelita. ¿Y por qué? Porque tú vas en la calle y de repente un loco te ubica, te apuñala.
Así es como están atacando. Acaban de asesinar a dos jóvenes judíos que estaban próximos a casarse en una embajada aquí en Estados Unidos. Entonces, así es el modus operandi, como la famosa yihad, la guerra santa, o sea, muerte a América, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Esa es la cosmovisión como ellos piensan. Entonces, quien no entiende que en Israel no es una guerra política, no es una guerra por tierras, no es una guerra eminentemente religiosa. Su lógica de los musulmanes es que quieren conquistar todo el mundo, me estaba escribiendo a un doctor Jalife, es un doctor escapa el nombrecito, geoestratégica, geopolítica, el doctor Jalife, porque lamentablemente pues, él nació en Líbano, aunque es mexicano, pero pues obviamente tiene su corazoncito en el Medio Oriente. Y le comenté, le dije, doctor, o sea, muy respetable su doctorado en geopolítica, pero escrito está, todo el pueblo iraní está siendo conducido por un falso profeta. Es un falso profeta. Y le recordé el reto que hizo ese profeta Elías a los 450 profetas falsos de ese Dios falso, Baal, ándale, ese Baal. Hizo un reto este profeta. Retando a los 450 profetas falsos, el Dios que responda por fuego. Vamos a poner un altar. Y el Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Es su turno. Y empezaron los falsos profetas. Y se dice que hasta se hacían argollas, se tatuaban, ¿cómo se llama? Haciendo piruetas para que respondiera mal, y se empezó a burlar Elías. Pues clamen al Señor, a lo mejor está descansando, a lo mejor está dormido. Pero después llega el turno del profeta Elías. Y es más, la leña, la moja, como dice el corito, parece leña verde que no sirve ni para. O sea, ¿a quién se le ocurre echarle agua a la leña? Pues no va a prender. Pues fue a propósito. Y obviamente, Dios siempre va a respaldar a sus hijos. Dios siempre te va a respaldar si tú eres un creyente genuino, auténtico, original. Jamás Dios nos va a avergonzar, mis hermanos. Y Dios lo avergonzó a su hijo Elías. Efectivamente, Dios respondió y absorbió. El Dios que responda por fuego, que ese sea Dios. Dios está respondiendo. Eso se lo puse antes de que entrara Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos derribó más de 30 bombas, haciendo una sumatoria de 420 toneladas. 420. ¿Por qué? Porque una de las centrales nucleares tiene una profundidad de 100 metros en una montaña. No, se quedaron cortos los de Hamas. Ellos también tenían todo un metro, tenían cavernas, que hasta un tráiler podía pasar por ahí con armamento de Egipto a Gaza. Y
tráfico de todo, drogas, tráfico de todo. Entonces, eso es lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Por qué Dios puso darte este tema, mis hermanos? Porque esta es una señal. Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando a toda esta humanidad. Cuando estaba preparando este tema, sabía que Isaac Newton era cristiano. Él profetizó que en el 2060, ¿cómo sabes? Se termina el fin de esta era. ¿Alguien sabe quién es Isaac Newton? Sí. Un gran físico, un gran matemático. ¿Y por qué lo estoy citando? Porque él era pre-tribulacionista. Que la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia de Jesucristo no pasa por la gran tribulación. Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir. Bueno, vamos a entrar para allá, tocar ese tema, mis hermanos. Yo siempre les he dicho que Israel es el reloj profético de Dios. Tenemos que estar atentos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque Dios está hablando. Está profetizado, lo que acabamos de leer, hay una profecía que no se ha cumplido. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Alguien ha quedado? ¿O ya el Señor vino y se quedó? Por lo cual os decimos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, si vivimos, ¿verdad? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, eso es término militar, mis hermanos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una profecía que no se ha cumplido y está próxima a cumplirse es la resurrección de los muertos en Cristo, mis hermanos. Ahora sí, como es el programa de este varón, difícil de creer. ¿Que va a resucitar mi mamá? ¿Que va a resucitar mi papá que creyó en Jesús? ¿Que va a resucitar mi abuelita? ¿Que va a resucitar mi hermano? A mí Dios hace 33 años me sacó a mí Dios del ateísmo. ¿Y por qué? Porque uno se vuelve muy racionalista. Todos los racionalistas no alcanzan a ver más allá de su nariz. Si está escrito, mis hermanos, yo creo. Yo le digo a mi razoncita, al bote de la basura. Si está escrito en la Biblia que los muertos en Cristo van a resucitar, los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Quién va a resucitar? Juan, María Magdalena,
Andrés, Tomás. Sí, ellos ahorita están con el Señor. Su alma está con el Señor, pero su cuerpo regresó al polvo. Está profetizado que Dios nos va a dar un cuerpo glorioso. A los que murieron, vayan por su cuerpo. Si tú te preguntas, ¿y eso cómo va a ser? No te preocupes, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Eso lo va a hacer Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si está escrito, mis hermanos, eso viene. Resurrección de muertos en Cristo. Y dos, lo que nos compete a todos los que estamos aquí, arrebatamiento de todos los que hayamos quedado. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra arrebatados es sinónimo de rapto, es sinónimo de hay otra palabra, me escapa, pero es lo mismo, arrebatados. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que esto mortal se va a convertir en inmortal. Tú y yo, por el solo hecho de creer en el Hijo del Dios viviente, de entregarle nuestro corazón a Jesucristo como nuestro Salvador personal y como nuestro Señor, Él nos va a arrebatar y lo vamos a recibir en las nubes. Ojo, Jesús no baja a la tierra, la iglesia tiene que subir a las nubes y ahí recibiremos al Señor. Y de ahí, del segundo cielo, nos vamos al tercer cielo. Porque la iglesia de Jesucristo, la novia, ¿con quién se va a casar? Hay unas bodas allá en el cielo. La iglesia de Jesucristo, tú y yo nos vamos a casar con nuestro amado Jesús. Esas bodas se van a celebrar allá en el cielo. Por lo tanto, la iglesia no puede estar en esta tierra. En el momento que la iglesia sea arrebatada, si hoy fuese ese arrebatamiento, el día de mañana en todos los periódicos, ya todos se darían cuenta quién va a ser el anticristo. Vienen 7 años de juicio, viene la ira del Dios Todopoderoso sobre toda esta tierra por haber rechazado al Hijo de Dios. Viene el juicio, dice sobre todo morador. Ojo, si tú lees, tú nunca vas a encontrar la palabra iglesia desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. La iglesia ya no está en esta tierra. ¿Quién Israel si se queda? Porque Dios va a seguir tratando con el pueblo de Israel. Está profetizado que vienen los 144,000 que van a ser judíos étnicos. Vienen los 2 testigos, dos profetas tremendos para abrirle los ojos a Israel y reconozcan que Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, Él es el Mesías. La Biblia registra, la Biblia profetiza que ellos mismos van a llorar cuando se den cuenta lo que le hicieron a su propio Mesías. Por eso es apasionante de la palabra profética, mis hermanos. Eso está profetizado, pero ahorita están ciegos, tienen ceguera espiritual. Así como muchos de nuestros familiares que están ciegos, no nos entienden.
no nos comprenden. Pero ese es el reto que tenemos como iglesia, de no cansarnos de compartir nuestra fe. Si hoy fuese el arrebatamiento, ahora, ¿quiénes se van, mis hermanos? ¿Tú crees que los testigos de Jehová se van a ir? Ni uno. ¿Tú crees que el Vaticano se va a ir? Ni uno. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, mis hermanos. Porque están predicando basura, están predicando herejía, están predicando mentira. Dios es un Dios de justicia. Van a recibir el pago todos aquellos que están difamando, que están haciendo lucro, están haciendo negocio, no decir para de sufrir. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. En esos 7 años, el anticristo va a ser un político fuera de serie. La Biblia dice que va a tener más inteligencia que el profeta Daniel, que no va a hacer caso de las mujeres, que no va a consultar al Dios de sus padres, una mezcla entre homosexual y satanista. Ese va a ser el anticristo, y va a perseguir a todo aquel que no quiera marcarse. De esos 7 años, la semana 70 que anunció el profeta Daniel, de esos 7 años, los 3 años y medio son de paz y seguridad. El hipócrita fantástico engañando a todo el mundo. Llegó el que nos solucionó el problema de violencia, de guerras, de un pacificador. Pero los 3 años y medio se desenmascara cuando se sientan en el mismo templo que está próximo a construir Israel, mis hermanos. Eso es lo apasionante de la profecía. Israel, de ahí es que este es un auditorio y nada más. Este no es un templo, ni Israel tiene templo, mis hermanos. ¿Dónde está el templo de Dios? Pablo dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí está el templo de Dios. Los hermanitos se van camina, ¿cómo sabes? Porque estás en la casa de Dios. Es un auditorio, mis hermanos. La iglesia somos el conjunto de hermanos. Ni Israel tiene templo, mucho menos nosotros. Esta es una casita de oración y nada más. Y nada más. La iglesia eres tú y soy yo. Amén. Viene el juicio para toda esta humanidad violenta. No está aquí mi esposa, pero voy a hablar con mi esposa. Dice mi esposa, hay mucho dolor. El prójimo está sufriendo. Su vecina, iban a hacer la operación de su mismo riñón, quitarle un riñón porque tiene un tumor canceroso. La vecina de frente también le salió que también era cáncer. Tienes que hacer. El problema es que es doloroso, mis hermanos. Yo escuché a esa mujer quejándose. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha injusticia. A mí me llamó la atención que, disculpen por la palabra aún aquí en México, chavitos que andan metidos, sacándole el corazón a las personas que el corazón todavía palpitando. Profecía
que sea incluido al pie de la letra, y el amor de muchos se enfriará. Y el amor, eso lo profetizó Daniel, la ciencia se aumentará. ¿Sabías tú que ya hay en Alemania, ya hay pastores cibernéticos? Les ponen pastores de inteligencia. Checa a lo mejor ya tienes también tú pastores. Pellizca. Eso viene, mis hermanos, o sea, todo lo que va la inteligencia, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial va a revolucionar. Yo ahora que estudio, dice la Biblia que van a ser marcados por el 666. ¿Por qué ese número? ¿Por qué no el 323 que es media bestia? ¿Por qué no el 777? ¿Por qué? Porque el 7 es el número de la perfección de Dios. 666, el hombre desde que hizo la torre de Babel, dice, hagamos, subamos. El hombre, y es lo que nos heredó Adán, mis hermanos. Soberbia, altivez, arrogancia. Yo soy Juan Camaney, yo soy el más guapo de todos. Yo tengo más dinero que todos. Yo soy el más inteligente que todos. Eso es soberbia, mis hermanos. Esa es la soberbia, la altivez, la arrogancia. Siempre lo he dicho que la soberbia es una estupidez. Jesús categóricamente nos enseñó: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué Dios puso en mi corazón ese tema, mis hermanos? Esa profecía está próxima a cumplirse. Arrebatamiento de la iglesia. Ahorita Putin exhortó a Donald Trump que no hiciera eso. Obviamente, ¿qué autoridad moral tiene Putin cuando él también tiene una guerra ahí con Ucrania? Pero esto tiene años, mis hermanos, que no se veía. Sí hubo la famosa guerra fría, pero aún ya le pasamos la guerra fría. Entre mucho tiempo, entre la realidad entre URSS y Estados Unidos. Ahorita, ¿cómo se llama? Ya es China, Rusia y Estados Unidos son las tres grandes potencias. Las tres tienen armamento nuclear. El que más tiene es Rusia, pero en una guerra nuclear, ¿saben quién va a quedar? Únicamente las cucarachas son las que van a sobrevivir. O sea, nosotros estamos pegaditos en Estados Unidos. Y realmente hay cerca de 30, 40 millones de paisanos que están ahí en Estados Unidos. De que nos pega, nos pega. De que nos pega, ¿cómo sabes la guerra? Si la guerra se hace una guerra mundial, ¿sabes quiénes van a ir a la guerra? Te arreglo tu ciudadanía, pero tienes que alistar al ejército. Es lo que hicieron en Vietnam. En Vietnam muchos paisanos nuestros quedaron ahí, con la ilusión del famoso sueño americano. Bueno, ¿quiénes se van, mis hermanos? Lo he dicho vez tras vez, ya lo dijimos. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo tú naces de nuevo? Por tu fe en la gran redentora de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo tú te haces hijo de Dios? Cuando tú voluntariamente, no que te ponga una pistola en la sien, voluntariamente le dices, Señor Jesús, yo creo que tu sacrificio entre en mi corazón, cambia mi vida, transforma mi vida. La Biblia le llama que ahí cambia uno del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y se recibe por fe. La salvación se recibe por fe. La sanidad divina, ¿por qué se recibe? Medita todos los 4 evangelios. Común denominador de las palabras que Jesús dijo, hágase conforme a tú, no a la fe de tu vecino, a tú, es algo personal, hágase conforme a tu fe. Y yo sea de paso, mis hermanos, cuando oremos por personas, no tenemos que decirles, ¿crees que Dios te pueda sanar? Dios te va a dar discernimiento, esa persona tiene fe, o si te responde, pues sabe, pues quizá, sabe mejor. Dios no va a orar. De antemano, Dios no va a orar. Dios siempre, Jesús siempre recompensó a aquellos que le creían, a aquellos que tenían fe. Oh mujer, cuán grande es tu fe. Esa mujer que tenía tantos años padeciendo de ese flujo de sangre. Ese ciego Bartimeo, hágase conforme a tu fe. Ese fue el común denominador de las palabras de Jesús. Entonces, ¿cómo se recibe la sanidad divina? Por fe. Espántate. Hay evangélicos, no me va a dejar mentir Rosita, su hermanita Ellen fue con su pastor de su esposo y está viviendo, obviamente tiene que estar sujeta a su esposo y está yendo allá. Y fue con el pastor, oiga pastor, explíquele a mi esposo de lo de las sanidades, porque él fue testigo de cómo Dios sanó la vez que vino nuestra hermana Isabel, varias mujeres oraron por ella y Dios, el Espíritu Santo tocó tremendamente a la hermana Isabel y fue sanada de cáncer. Explíquele a mi esposo acerca de la sanidad divina. ¿Sabe qué dijo ese varón? No congregante, pastor. No, hermana, eso fue en los tiempos de los apóstoles. No estoy diciendo mentira, y no es la primera vez que escucho. Yo estoy enterado de muchas cosas, como ciega. Decía así mi pastor, hermanitos que se privan de la sanidad divina. ¿A qué voy, mis hermanos? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se van en ese arrebatamiento? Es por fe. ¿Alguien está muy interesado en querer verle la cara al anticristo? Quedarse para conocer quién va a ser la asquerosa cara del anticristo. Yo paso. No me interesa quién será la cara del anticristo. Yo voy con el Señor Jesucristo. Yo no me quedo. ¿Y qué significa? Porque yo estoy diciendo eso conlleva, mis hermanos, a guardarse. Porque el diablo tiene todo un parque de atracciones. Tiene uno que guardarse. Sí, a mi carne, a mi yo, a mi viejo hombre. Le gusta el chupirul. Le gusta cómo se llama el tabaquismo. Y como hay niños, no digo más. ¿Qué tiene de malo gente de ojo alegre? Recuerdo que le estaba comentando una
compañera de trabajo, ya era compañera ya grande, y ella sí me lo dijo, no nos creas tan buenos. Y sí, efectivamente, la carne es carne, sea hombre, sea mujer, la carne es carne. Entonces, tenemos que guardarlos, mis hermanos. Tenemos que guardarlos. La Biblia me enseña, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Todos los que ya venimos del mundial, del mundo, no nos satisfizo ese mundo. Ya vengo de allá. Ya no me atrae sus ofrecimientos. Ya vengo de allá. Tiene que haber un vacío en tu corazón de no ser la misma persona. Por esa iglesia santa, sin mancha, sin arruga, viene Jesucristo. Digna, esas 5 vírgenes prudentes que tienen sus lámparas con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, anhelar. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu presencia en mi vida, Señor. Yo quiero más de tu integridad, Señor, en mi vida. Yo quiero más. Ese es el precio que tenemos que pagar para irnos en ese arrebatamiento. Ese mensaje, dice Pablo también en la segunda carta de los Tesalonicenses, que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Una persona que creía en esta doctrina, ahora está predicando lo contrario. Yo me he topado con personas así. Pastores. Yo no digo que hay muchos que a lo mejor Dios no les ha revelado esta doctrina, esta enseñanza. Pero hay gente que había andado caminando con el Señor, Dios había revelado esta doctrina y ahora se están burlando de esta doctrina. Es al pie de la letra. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tenemos que ser radicales, hermanos, radicales. Y a ver, esa enseñanza que me estás mencionando, ¿tiene fundamento bíblico? Toda doctrina tiene que ser respaldada, mínimo por 3. Ahorita por tiempo la puedo justificar. Corintios 15 dice, porque se tocará la trompeta, a la final trompeta. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Conteste. Dice Jesús, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es una morada? Si aún tú no tienes una casa en esta tierra, no te preocupes. Tú tienes una morada, una casita celestial. Muchas moradas hay. Si así no fuese, yo sé que hubiese dicho. La Biblia dice que en la boca de Jesús no hubo engaño. Jesús fue a preparar morada para ti y para mí. Pero hay 800
pasajes que respaldan. Ahí teólogo, revisé mis apuntes, Francisco de la Cueva, uno de los teólogos europeos más sobresalientes. Francisco de la Cueva, nomás como anécdota, hace como 25 años yo compré una Biblia interlineal, viene en griego y viene en español. Viene arriba griego y abajo español. Este varón está reconocido como uno de los grandes teólogos europeos. Él dice estas palabras: yo siempre fui pretribulacionista, hasta que el doctor Elvis Carballosa me sacó de ¿qué es la posición pretribulacional? La que más encaja, como las piezas de un rompecabezas, las que más encajan. Para saber, porque hay varias posiciones, mis hermanos. Ok. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Te invito a que pongas tu mano en tu corazón.